Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión en vivo para Conectimed. Está con nosotros el doctor Roberto Eguiarte, especialista en ginecología y obstetricia, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, diplomado en urología ginecológica, maestría en ciencias de la salud, profesor de posgrado de ginecobstetricia en la Universidad Anáhuac y de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está cursando el doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad Anáhuac y es él quien nos hablará sobre incontinencia urinaria. Y nuestra moderadora, la doctora Aymara García, médico general por la Universidad de Ciencias Médicas en Pinar del Río, Cuba. Doctor Eguiarte, gracias por acompañarnos a nuestra sección de video en Conectimed. Doctor. Sí, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Hoy estaremos abordando el tema de la incontinencia urinaria de alta prevalencia en la población femenina y que sin lugar a dudas afecta considerablemente la calidad de vida de la persona afectada. Pudiéramos comenzar abordando un poco sobre los factores de riesgo relacionados con esta enfermedad. Sí, cómo no. Bueno, como su nombre lo indica, la incontinencia urinaria es la salida involuntaria de orina. ¿Por qué decimos involuntaria? Bueno, decimos involuntaria porque recordemos que existe un esfínter que está interconectado con diferentes sistemas, inervación de tipo simpática, parasimpática, por otra parte inervación valga la redundancia, de nervios del plexo sacro, que van a llevar a cabo la regulación del esfínter de manera voluntaria para que nosotros podamos contener el contenido, valga la redundancia, el contenido de la vejiga en el momento en que lo juzguemos conveniente. Entonces, cuando de manera involuntaria hay escape de orina, entonces estamos ante un problema de incontinencia urinaria de esfuerzo. Es bastante frecuente en la mujer. Los factores de riesgo principales, bueno, lo que sucede es que hay diferentes tipos de incontinencia urinaria, ¿no? O sea, la más frecuente, lo más socorrido, digamos, es cuando hay un prolapso de diferentes grados de los órganos pélvicos. Los órganos pélvicos, entendiendo de ellos vejiga, útero o incluso recto, ¿no? Más hacia atrás. Entonces, cuando hay prolapso, bueno, pues esta circunstancia tiene que ver, uno, con la atención de los partos, que pueden tener el antecedente de un parto dificultoso, es decir, distóxico, con una aplicación de forceps, por ejemplo, o aplicación de vacuum extractor, o un producto macrosómico que finalmente cupo por ahí, pero pues le echa a perder toda la estática pélvica, ¿no? Y hay una circunstancia también que juega un papel interesante en esa área, que son los estrógenos. De tal modo que la edad reproductiva, pues la paciente está joven, y no, muchas de las veces, o la mayoría de las veces, es más, es excepcional que tenga incontinencia inmediata después de un parto distóxico, por ejemplo, ¿no? Y resulta ser que cuando la señora viene declinando su actividad hormonal, entonces ahí es donde viene el problema. Es decir, la estática pélvica, entre otros muchos factores, también recibe influencia de los estrógenos, básicamente del estradiol, ¿no? Pero hay otras circunstancias que también pueden producir incontinencia urinaria de esfuerzo. Bueno, no siempre, es decir, no siempre es incontinencia de esfuerzo, sino puede ser incontinencia de urgencia o de estrés, y esto está relacionado muchas de las veces también por un asunto neurológico que tiene que ver con el músculo que forma parte, que le da tono a la vejiga. Es un músculo que se llama detrusor.
Y este detrusor, en un momento dado, puede verse afectado cuando existe algún padecimiento neurológico, es decir, una enfermedad vascular cerebral o cualquier otra circunstancia que tenga que ver con este tema. Y por otro lado, en ocasiones existe de manera idiopática, ¿no? Nuestra paciente hace incontinencia, incontinencia de estrés, incontinencia urinaria de estrés o de urgencia, le llaman algunos autores, y entonces, bueno, pues puede haber salida involuntaria de orina de manera idiopática, es decir, no sabemos la causa. Y entonces, pero para que nosotros podamos llegar a eso, tenemos que descartar muchas otras cosas. Por supuesto, cuando hay algún asunto, alguna lesión vesical, por ejemplo, lo más ocurrido también, sobre todo en los partos distóxicos, es una fístula que puede ser vésico-vaginal, es decir, la paciente empieza a tener incontinencia, pero la orina sale a través de la vagina. O bien incontinencia en la cual el problema la lesión vino en el uréter, por ejemplo, en una histerectomía, vino en el uréter, y entonces se hace una fístula, sobre todo en padecimientos que son de manera exhaustiva, como los padecimientos oncológicos, ¿no? Es decir, las cirugías radicales de cáncer de endometrio pueden predisponer en un momento dado a la incontinencia urinaria por una fístula incluso tan alta como uretero-vaginal, por alguna lesión que muchas de las veces puede pasar desapercibida. Y bueno, afortunadamente la orina tiene escape por ahí y ya se puede poner el remedio, porque a veces ni cuenta nos damos de la lesión en el uréter y se organiza un problema bastante severo, ¿no? Un urinoma, etcétera. Pero todo eso es en cavidad, no tiene que ver con la incontinencia. Bueno, al final hay incontinencia, pero no va a dar a vejiga, ni a vagina, ni a ninguno de los otros órganos. Y la otra es que puede ser de tipo la fístula uretral, alguna lesión en la uretra también que tiene como origen un procedimiento quirúrgico. Entonces podríamos llamarle incontinencia de etiología genitourinaria a la que acabamos de mencionar, y de etiología no genitourinaria. No genitourinaria es lo que habíamos mencionado, por ejemplo, cuando hay alguna lesión neurológica, o incluso algunos pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades metabólicas como la diabetes. Como sabemos, en la diabetes se vuelve muy pletórica la vejiga, sobre todo en diabéticas descontroladas, y entonces pues la orina sale por rebosamiento, ¿no? Porque se carga tanto que tiene que salir en algún momento. Entonces hay incontinencia también. La otra circunstancia es el prolapso de órganos pélvicos. Entonces podríamos resumir genitourinaria, no genitourinaria y por prolapso de órganos pélvicos, básicamente, doctora. Muchas gracias. Lo que quiere decir que la clasificaríamos atendiendo a su etiología. Definitivamente, claro. Sí. De hecho, para el abordaje clínico tenemos que descartar muchas patologías, todas estas que hemos venido comentando, ¿no? De hecho, por ejemplo, hablando del abordaje, insisto, clínico exclusivamente, ya desde ahí vamos a tener una buena idea de cuál es la causa, es decir, la etiología, y entonces ya podemos manejar el remedio. No todo se resuelve con cirugía. Eso es importante, porque a veces tendemos a meterles mano y después de un procedimiento quirúrgico nada es igual. Entonces, por eso es muy importante llevar a cabo un protocolo de estudio de la paciente con incontinencia urinaria. Y empezamos por el asunto clínico. Primero el asunto clínico, para no operar a quien no se debe de operar. Les voy a decir por qué. Porque después ya no queda. Y como es de pacientes que tienen 40, 50 años, la esperanza de vida en el mundo son cerca de 80, se va a pasar 30 años usando pañal y usando una bola de incomodidades, como decía la doctora, pues sí produce muchas
mucho daño a la calidad de vida de nuestras pacientes, ¿no? Exactamente, doctor, precisamente sobre esto, ya que se habla mucho de que la incontinencia urinaria, el diagnóstico es clínico, pero nosotros como médicos generales, ¿sobre qué aspectos debemos abordar en el interrogatorio para llegar a este diagnóstico? Bueno, primero que nada, una buena historia clínica con antecedentes, sobre todo en todos aspectos, heredofamiliares, personales no patológicos, personales patológicos. Recordemos entonces que hay muchas circunstancias que tienen que ver con la incontinencia, procesos neurológicos, circunstancias de mala función, defectos en el funcionamiento del músculo detrusor, etcétera, ¿no? La estética es cómo fueron los partos, cuánto pesaron los productos, cuánto duraron el trabajo de parto, si fueron largos, si fueron prolongados, si hubo que hacer, decíamos, una aplicación de forceps o la aplicación de vacuum extractor, o si el producto era macrosómico, es decir, todo eso tenemos que tenerlo bien, bien detallado, de tal modo que una vez que ya agotamos desde el punto de vista clínico, ahora al interrogatorio, ahora nos vamos a hacer una exploración, bueno, desde luego completa, sobre todo si nuestra paciente tiene antecedentes neurológicos, pero entrando también más en detalle en los aspectos que van relacionados con el historial, decíamos, el historial de partos, como habíamos comentado, y entonces nos encontramos que hay un cistocele, que hay un úterocele, o que, en fin, es decir, y es muy importante que definamos qué grado tiene. Generalmente son 4 grados, hablando de cistocele, que es el que más nos apura. Estos 4 grados, bueno, son fáciles de diagnosticar clínicamente. Le podemos pedir a la paciente que haga una maniobra de Valsalva, es decir, que puje, y entonces, cuando ya la pared anterior de vagina protruye hacia el introito vaginal, estamos hablando ya de un grado 2 o 3. Y si ya sin ninguna maniobra está protruyendo, bueno, pues ya es un grado 4, ¿no? El 1 y 2, pues como que, el 1 y 2 son, digamos, dentro de la longitud de la vagina, para que nos entendamos. Si nosotros encontramos que tiene antecedente de un parto distóxico, un bebé de 4 kilos, una aplicación de forceps, etcétera, y además encontramos un cistocele grado 3, bueno, ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Esa le llamaríamos incontinencia anatómica o genuina, o etcétera, ¿no? Urinaria de esfuerzo. Y la otra circunstancia que hay que interrogar, perdón, se me estaba pasando, y perdón, es súper importante, la salida involuntaria de orina, ¿en qué circunstancias? ¿En qué circunstancias? Bueno, cuando hay un aumento de la presión intraabdominal, ustedes saben que la vejiga y la uretra y el esfínter uretral funcionan en base a presiones. ¿Quién ejerce la presión? Bueno, pues el líquido, pero también la presión intraabdominal juega un papel importante, de tal modo que en el momento en que nosotros, al toser, al estornudar, al vomitar, o al estar haciendo ejercicio, realizamos contracción de los músculos rectos del abdomen, bueno, pues en ese momento la presión de líquido va a vencer al esfínter uretral, y entonces va a venir la salida involuntaria de orina. Entonces, sobre todo la salida cuando es de esfuerzo, es decir, el esfuerzo es ese es el esfuerzo. Cuanto más si nuestra paciente levanta pesas o algo así, pues en el momento en que hace un esfuerzo, ¡pum!, se le sale la orina, ¿no? Y sí pasa unos ridículos, pues muy deplorables, pobrecitas, ¿no? Exactamente, exactamente. Doctor, y en el examen físico, además de la maniobra de Valsalva, ¿hay alguna otra exploración o maniobra que podamos realizar? Sí, por ejemplo, hay problemas de la pérdida del ángulo uretrovesical, de tal modo que ese ángulo uretrovesical normalmente debe de ser, pero cuando nosotros colocamos un Q-tip, es decir, un ISO,
nuestra paciente y le pedimos que puje y el hisopo asciende, o sea, lo metemos a través de la uretra. Metemos el hisopo a través de la uretra. Es una maniobra un poquito molesta, no es tan dolorosa. Y entonces, en el momento que la paciente puja, hasta puede arrojarnos el Q-tip, ¿no? Eso quiere decir que está perdido el ángulo uretrovesical, con una sensibilidad no tan alta, pero ya tenemos una idea. Aquí vamos sumando factores, ¿no? Factores de riesgo, el interrogatorio clínico, la exploración, la prueba de Q-tip. Hay otra prueba que se llama prueba de la toalla, es decir, durante la exploración o durante el interrogatorio le damos una toalla limpia a nuestra paciente y le seguimos platicando y entonces vemos cómo la toalla se mancha o no se mancha mientras está hablando con nosotros. Y entonces de esa manera también nos podemos dar cuenta que tuvo pérdida involuntaria de orina, simplemente al estar platicando. Ok, y una vez que ya tenemos, digamos, el diagnóstico, ¿qué condiciones de la paciente nos hacen tener que llevarla a un servicio especializado o referirla a un servicio especializado? Habíamos comentado hace rato que esta valoración de nuestra paciente es súper importante, ya con el diagnóstico clínico y con el especialista, ya sea un urólogo o un médico ginecobstetra con entrenamiento en urología ginecológica. ¿Y por qué es importante que vaya con el especialista? Bueno, es súper importante porque la paciente, si no es bien elegida para un procedimiento quirúrgico, le damos en toda la torre, porque, insisto, se va a pasar 40 años teniendo incontinencia y se va a operar 1, 2 y cada vez va a ser peor. Va a llegar un momento en que esté pañal todo el día, pero ya no es de viejito, es una mujer joven y entonces tenemos... Y para valorarlas bien, primero es lo clínico y luego nos vamos hay una serie de estudios especiales de urodinamia. Y estos estudios de urodinamia sí ya no los practica el médico general, tiene que ser alguien que esté entrenado en el tema. Y ahí entran en juego estudios especiales, por ejemplo, la cistometría, que es la medición. Nosotros ponemos una cantidad a través de la uretra con una sonda, una cantidad, y simplemente el medir la orina residual, pues ya es parte de la cistometría. Pero la otra es colocar esos transductores, o sea, la sonda que tenga en la punta un transductor, y esos transductores van a estar registrando las presiones en el esfínter y con qué presión sale la orina. Y hay registros especiales donde se va valorando si es... Ahí podemos tener ya un diagnóstico presuntivo, si es de esfuerzo o si es de estrés o es neurogénico. Antes de eso, nosotros tenemos que hacer una valoración desde el punto de vista laboratorio. Exactamente. A veces, una simple infección de vías urinarias bajas nos da incontinencia, incluso hematuria, sobre todo cuando son en el trígono. El trígono es la zona donde desembocan los dos ureteros, por un lado, y en el vértice del triángulo está la desembocadura, digamos, la salida, pues, de la uretra. Y entonces, tiene una formación anatómica, incluso el epitelio es diferente. Es transicional en toda la vejiga, pero hay una zona por ahí especial. Y entonces sangra fácilmente. Entonces es cuando nosotros hacemos el diagnóstico de un proceso infeccioso de vías urinarias. A veces hacemos toda la serie de estudios y no hacemos ni siquiera un urocultivo, un general de orina, o una creatinina, porque a lo mejor el problema está en el riñón. No sabemos, ¿no? Tenemos que investigar por orden, laboratorio y después gabinete. Yo, perdón que me fui en desorden, pero la cistometría y la medición de orina residual, ya sea en la cistometría o por ultrasonido, son después. Primero hay que hacer estudios de laboratorio, porque a lo mejor nuestra paciente tiene una infección urinaria y nosotros ya le echamos encima toda la caballería, ¿no? Tenemos que ser
muy sigilosos, muy meticulosos en el diagnóstico. Y entonces hay que valorar la quirúrgica y quién no. ¿Y cuál diría usted que es el examen diagnóstico principal para corroborar la incontinencia urinaria? El examen diagnóstico principal, bueno, yo me atrevería a decir que es el urocultivo, porque de ahí vamos a partir. De ahí nos vamos. Si sale hay que investigarle más. Si sale positivo hay que tratar la infección urinaria y ver si con eso se corrigió. Claro está que si tenemos un cistocele-4 y tenemos infección urinaria y el urocultivo sale positivo, bueno, pues, es decir, no hay un estudio que sea patognomónico. Como todo en medicina, vamos uniendo lo clínico con los estudios de laboratorio y con los estudios de gabinete. Es decir, un estudio, como me pregunta usted, doctora, patognomónico, pues no lo va a ver, ¿no? Pero sí un punto de partida importante es el urocultivo, por supuesto. Muchas gracias, doctor. Yo creo que también estaría muy relacionado con la etiología que ya estamos previendo desde el examen físico y del interrogatorio hacia dónde vamos con el examen de laboratorio, digamos. Por supuesto, porque ahí vamos a preguntar síntomas urinarios, vamos a preguntar disuria, tenesmo, etcétera, ¿no? Claro. Doctor, dentro de las modificaciones del estilo de vida, sin entrar, o sea, todavía ya no estamos tratando con un tratamiento o con una cirugía, modificaciones del estilo de vida que puedan ayudar a nuestra paciente. Bueno, requisito importante para la paciente quirúrgica, baja de peso. Si nosotros operamos una paciente con obesidad, ¿qué creen? No va a funcionar, por más bien que la hayamos valorado. Esto es un asunto bien delicado porque nuestra paciente, hay muchas técnicas que podemos utilizar, ya ahorita vamos a platicar de algunas de ellas, pero para escoger la precisa, pues tampoco es tan sencillo, ¿no? Y la otra es que si nuestra paciente tiene sobrepeso, si es diabética, si es hipertensa, y no está controlado nada de eso, hay que esperarnos para operarla. Y la otra, posoperatorio, sin 3 meses de reposo relativo, no va a funcionar tampoco. Y hay muchas técnicas. Cuando hay muchas técnicas para resolver un problema, pues es que ninguna funciona al 100. Entonces, ese es el punto importante. Tampoco hay tanto que ofrecerle a nuestra paciente. La podemos valorar bien, hacemos la mejor técnica y que no funcionó. ¿Por qué? Porque la operamos porque estaba gordita. La operamos, estaba gordita y ya no nos funcionó. Entonces, dentro de las medidas es eso. Una vida ordenada, una dieta balanceada, disminución de peso, corrección de los padecimientos de base, si tiene enfermedades generales. Estamos hablando de una paciente de 50, 55, 45, etcétera. Entonces, ya para entonces existe la posibilidad de que tenga algún padecimiento general, ¿no? Una enfermedad general. Y entonces, sí es súper importante que esté bien valorada. De las medidas higiénico-dietéticas, la más importante de todas es el peso. Ok, doctor, ¿y el tratamiento con ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico que están ampliamente documentados e indicados en esta enfermedad? ¿Pero son más para la prevención o para el tratamiento? Yo creo que son más para el tratamiento. Se llaman ejercicios de Kegel, con G de gato y K de kilo. Ejercicios de Kegel. Y esos ejercicios de Kegel consisten en hacer ejercicios, hagan de cuenta como cuando, digo, para hablar claro, estaban ustedes miccionando, interrumpen la micción, ese es un ejercicio de Kegel. No sé si me doy a entender. Y entonces con ese ejercicio vamos a hacer 3 veces al día de 45 repeticiones. 3 veces al día. Y además se tienen que hacer
15 minutos acostado, 15 minutos de pie y 15 minutos sentado. Eso es para que sirvan de veras. Ya hasta hizo cara de susto la doctora. Pero bueno, es así, ¿no? Hay que hacer contracciones fuertes y rápidas. Y ya. Sí tienen una función preventiva. Yo creo que sobre todo las pacientes que tuvieron una historia obstétrica de partos, es conveniente que aunque estén jovencitas, se vayan a incorporar. Y si no pasó nada, que bueno, ya lo saben hacer, ¿no? Pero en general son parte del tratamiento. Okay. Doctor, y desde el punto de vista del tratamiento farmacológico, en su experiencia, ¿cuáles han sido los medicamentos más efectivos en la incontinencia urinaria? Pues a través del tiempo se han utilizado sobre todo medicamentos antidepresivos. La imipramina fue muy importante. Actualmente es la duloxetina, que es un derivado de la fluoxetina, es de los más utilizados antidepresivos. Porque esté la paciente deprimida, sino por su efecto que tienen los cambios de presiones en el esfínter uretral. Actualmente el más utilizado es la tolterodina. Ese es un buen medicamento, sobre todo cuando es de urgencia, cuando es una vejiga neurogénica, cuando es una vejiga hiperactiva, etcétera, ¿no? Esos dan muy buen resultado ahí. Se utilizan por periodos de 3 meses. La dosis son 2 miligramos 2 veces al día. Producen sequedad de boca, producen de repente visión borrosa, etcétera, pero bueno, no hay ningún medicamento inocuo, ¿no? En ningún mercado, de ningún lado del mundo, ¿no? Exacto. Es parte digo, es una herramienta excelente, ¿no? ¿Y la terapia de reemplazo hormonal, qué papel vendría a jugar en la incontinencia urinaria? Habíamos comentado que parte de la continencia del piso pélvico, de la estática pelvigenital, tiene que ver específicamente con el estradiol. Por supuesto, de hecho, cuando nosotros hablamos del tema de climaterio y menopausia, existen síntomas genitourinarios, y entre ellos está la incontinencia. En general, dependiendo de la individualización de nuestra paciente, ¿no? Gracias, doctor. Y bueno, ya adentrándonos en la cirugía como tal, que ya habíamos mencionado sobre esto, sería muy importante que usted nos dijera qué pacientes serían candidatas al tratamiento quirúrgico. Bueno, básicamente las pacientes candidatas a procedimientos quirúrgicos son las pacientes que tienen el problema anatómico, es decir, prolapso, ya sea cistocele, uterocele, rectocele, etcétera, ¿no? Lo del recto, bueno, pues aprovechamos ahí para modificarlo. Sin embargo, pues no es el tema de hoy, ¿no? Pero el corregir cistocele pues es un procedimiento que tiene bastante utilidad, sobre todo en pacientes que tienen problemas anatómicos. Por ahí en alguna época se utilizaron procedimientos retropúbicos en pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo, pero no más bien de urinaria de urgencia. Y bueno, los resultados no eran como que muy buenos. Y entonces, más bien la cirugía se ha dejado para pacientes que tienen cistocele, rectocele, uterocele, etcétera, ¿no? Hay diferentes tipos de procedimientos. Hay procedimientos, decíamos, retropúbicos. En alguna época se utilizó y en algunos lugares se sigue utilizando. Ese es desde 1949, un procedimiento que se llama Marshall-Marchetti, Krantz, en el cual se coloca un punto en el cuello de la vejiga y se lleva la vejiga al retropubis. La técnica, bueno, esta pues tiene bastantes recidivas, ¿no? O tuvo a través del tiempo, por eso ha caído en desuso. Hubo por ahí una técnica que sustituyó a la Marshall-Marchetti, que era, y digo era porque tampoco ya está entre los de más selección, es la técnica de Bush modificada por Tanago. Tanago en 96 la modificó.
este es también de los 60s. Y esta técnica de Burch consiste en igual, utilizamos una sonda vesical de tipo Foley, colocamos un globo, esa sonda tipo Foley debe ser calibre 16-18, colocamos que tenga un globo de 30 mililitros, le colocamos 25 mililitros al globo vesical, un ayudante o a veces el mismo cirujano, a veces es mejor que entre un ayudante, coloca sus dedos en la pared vaginal anterior y entonces tracciona la sonda, localizamos el cuello de la vejiga y ahí colocamos un punto y ese punto va a dar a una estructura que se llama ligamento de Cooper, que está entre la eminencia iliopectínea y la espina ilíaca anterior e inferior. Esto es en el borde anterior de la pelvis. Localizamos el ligamento de Cooper, o ligamento iliopectino, le llaman algunos autores, y muchos años funcionó muy bien, ¿eh? Más del 94% de éxitos. Yo he realizado una casuística así alta, estoy hablando de, vamos, no son pacientes de diario, pues yo creo que he operado unas 100 o 150 pacientes, y yo creo que la recidiva han sido 25. O sea, me ha ido bien con el Burch. La verdad es que a mí me ha ido bien con el Burch. Ahora existen algunos otros procedimientos. Antes de eso, existe otro procedimiento, que es el procedimiento de Aldrich. Ese es también de los 50s, en el cual se resecaba un fragmento de la fascia de los rectos del abdomen y entonces por vía vaginal se llegaba hasta donde está la uretra, es decir, entre el abdomen y la uretra, y entonces se anudaba a nivel de los rectos del abdomen, ¿no? O a nivel de la fascia. A nivel de la fascia de los rectos, ese fragmento de fascia se llevaba ahí, era la operación de cabestrillo que le llamaban algunos autores, también con buenos resultados. Esa yo no he tenido gran experiencia en esa. Existió otra técnica también, era Pereira, un autor colombiano, también con una aguja especial, aguja de Pereira, pero era igual, había que pasar de vagina, separar bien la zona de la uretra y pasar hacia el espacio de rectus, es decir, el espacio prevesical entre el pubis y la pared anterior de vejiga. Entonces, esa zona está muy irrigada, tiene un plexo venoso muy importante y, bueno, las complicaciones son a la orden del día. También el Pereira con buenos resultados. Yo ese no lo he practicado tanto, tampoco. Lo que se ha venido utilizando son las cintas vaginales de tensión, de libre tensión. Es la TBT, no sé si han oído hablar de esa. Eso es lo más, digamos, lo más moderno. O la utilización de un esfínter urinario artificial, etcétera, ¿no? Hay muchas otras técnicas. Pero vuelvo a insistir, cuando hay tantas técnicas, pues entonces quiere decir que no está funcionando. Exactamente. Pero bueno, algo le tenemos que ofrecer a nuestra paciente y algo quirúrgico es bien importante. Y en base a la casuística y al hecho de que muchas de ellas les va muy bien, bueno, pues ahora sí que nosotros hacemos las cosas. Lo primero es seleccionar a la paciente, hacerlo como se debe, elegir la técnica adecuada y después practicarla. Y pues ahora sí que a lo mejor suena feo lo que voy a decir, pero pues yo hasta ahí llego, ¿no? O sea, ya hice lo que tenía que hacer. A veces el organismo no es tan, pues el que va a recibir el tratamiento no está en las mejores condiciones, bueno, pues entonces ahí es el problema, ¿no? Ya no es tanto de uno. Exactamente. Sobre esa precisamente vendría siendo mi otra pregunta, ¿no? Ya que las operaciones de la incontinencia urinaria no están exentas de complicaciones y muchas veces no resuelven como tal el problema inicial de la paciente, ¿cree usted que si existen defectos anatómicos, riesgo-beneficio, está justificada la intervención quirúrgica? Totalmente, totalmente. Sí, claro. Sí, porque los porcentajes bien valorada y buena elección de la técnica
estamos hablando, si lo metiéramos a un análisis estadístico, seguramente íbamos a obtener un análisis estadísticamente significativo. Digo, no se me ha ocurrido hacerlo, pero bueno, yo creo que es una buena idea, ¿no? Un análisis estadístico de las diferentes técnicas en una revisión, por ejemplo, retrospectiva, ¿no? Porque nadie tiene tantos pacientes, habría que revisar expedientes y todo. Habría que ver, digo, eso se me está ocurriendo ahorita, habría que ver cómo las valoraron, cuáles eran los antecedentes, es decir, de manera retrospectiva, bueno, habría que sacar el tamaño de la muestra, ¿no? Dependiendo, hay fórmulas especiales y ya en base a eso, pues haríamos el análisis estadístico y seguramente vamos viniendo de la pregunta, estoy haciendo todo ese razonamiento, nos va a justificar el proceso porque va a ser estadísticamente significativo el buen resultado. ¿Y en qué pacientes sí no se recomendaría nunca la intervención quirúrgica a pesar de tener defectos o problemas anatómicos demostrados? No son candidatas a cirugía. Bueno, pacientes diabéticas, hipertensas, descompensadas, pacientes con problemas neurológicos, un antecedente de EBC, por ejemplo, pacientes con un sobrepeso importante. Mientras no baje de peso, pues no la voy a operar. Mientras no se controle su diabetes, no la voy a operar. Por ahí se ha mencionado en la literatura que varios pueden tener cierta función en este tipo de casos, ¿no? A lo mejor mi paciente tiene 85 años, bueno, pues ya no la voy a estar molestando con un procedimiento, ¿no? Y entonces le coloco un pesario y muy probablemente mejore su incontinencia. Pero curiosamente esas pacientes no tienen tanta incontinencia, ¿eh? No hay muchos casos de incontinencia en una paciente de esa edad. Pero bueno, es como todo en medicina. Tenemos que poner en la balanza riesgo contra el beneficio, firmando nuestro consentimiento informado, explicando de manera exhaustiva a nuestra paciente, y entonces, bueno, pues ya vamos a establecer cuál va a ser la diferencia entre tomar el riesgo y cuál va a ser el beneficio. Y bueno, habrá quien ya de plano mejor, ¿para qué me meto en líos? ¿Qué tal que le pasa algún evento cardíaco o alguna cosa así, ¿no? Es decir, no es un problema de vida o muerte. O sea, no estamos hablando de una paciente que tiene un cáncer cérvico-uterino o que tiene una apendicitis aguda y si no lo operas, se muere en los próximos días, ¿no? Y si estamos hablando de una paciente que, bueno, pues entonces sí hay que ofrecerle algún tratamiento, pero hay que ver cuáles son las condiciones, ¿no? Por ahí me recuerda el caso de una paciente que ahorita tiene 85, hace 15 le hice primero un Burch y le hice una colpoperineoplastía y le fue muy bien, así estuvo como 5 años y al rato otra vez tenía un prolapso. Entonces le hice una histerectomía, pero no vaginal, le hice abdominal para buscar la colposuspensión adecuada a nivel de los ligamentos cardinales. Y pues tampoco, ¿no? Y hace poco llegó y pues bueno, le dije, ¿sabes qué? Pues un pesario y ya. Ahora ya tiene 85, yo no la voy a operar, no me voy a meter en un lío. En el segundo evento tenía 75 y me dijo la anestesióloga, no, y detente tantito, y que mira, que el ritmo cardíaco y que no sé cuánto, y ve las extrasístoles, pues para qué nos ganamos sustos, ¿no? Total, de incontinencia no se va a morir nadie. Exacto. Acuérdense que lo más importante en un prestador de servicios médicos es el criterio, ¿no? Es decir, o sea, sí es un asunto que provoca una disminución catastrófica de la calidad de vida, pero pues nadie va a perder la vida porque se le salga tantita orina, ¿no? Digo, suena feo lo que estoy diciendo, ¿no? No estoy menospreciando el padecimiento, simplemente tenemos la obligación de elegir bien nuestros casos quirúrgicos o nuestros casos terapéuticos. Una última pregunta, doctor. Que quiera, doctorcita. Si nos vamos un poco a los escenarios de promoción y prevención, digamos, mujeres jóvenes que tal vez no han tenido su primer parto
¿qué usted les recomienda para que en un futuro no padezcan de incontinencia urinaria? Bueno, fíjense ustedes que los ginecobstetras en general somos muy satanizados por la cesárea, ¿no? Y entonces la gente hasta hace razonamientos económicos y dicen, como el que acaba de hacer el presidente el otro día, ¿no? Dicen, no, es que los médicos lo operaron de cesárea para sacarle dinero, ¿no? Así dice la gente, ¿no? Entonces, entre otras cosas, no estoy recomendando que todas tengan que ser cesárea. La vía de nacimiento en la raza humana es por vía vaginal. Pero si vemos que nuestra paciente va a pesar el bebé, porque eso lo podemos predecir, 3,5, 4 kilos, bueno, pues ahora sí que, aparte de que a lo mejor se nos atora el bebé, la cabeza del bebé ahí, y vamos a pasar un rato muy desagradable, con todos los riesgos de morbo y mortalidad del producto, le vamos a producir un problema importante, cistocele, rectocele, incontinencia urinaria de esfuerzo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante es que sean valoradas por un obstetra con experiencia, que pueda saber en qué casos se va a permitir el parto normal en una circunstancia como la que estoy comentando. 1. 2, la otra manera sería llevar una vida sana, el control del peso, los excesos también están relacionados. El exceso del tabaquismo, fíjate, no lo mencioné, pero curiosamente y de manera por la cual no conozco el mecanismo, el tabaquismo está relacionado con la incontinencia urinaria de esfuerzo. No hay un mecanismo establecido como tal, pero sí hay series de estudios que han mostrado que las pacientes con tabaquismo extremo tienen más tendencia a ser incontinencia urinaria, ¿no? No de esfuerzo, porque no siempre tienen problema anatómico, sino me imagino que ahí los criterios de exclusión serían que la paciente no tuviera lesiones anatómicas, ¿no? Para poder establecer el riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que llevando una vida sana, una dieta adecuada, ejercicio, sí, los ejercicios de Kegel pueden funcionar, por supuesto, ya comentamos, los periodos deben hacerse sentada, acostada, de pie, 15 minutos 3 veces al día, 45 repeticiones sentada, 45 acostada, 45 de pie, etcétera, y pueden ayudar de alguna manera. No está bien demostrado, pero bueno, pues nunca hace mal la prevención, ¿no? Básicamente yo recomendaría esas medidas. Muchísimas gracias, doctor Eguiarte, por acompañarnos y brindarnos sus conocimientos. A ustedes, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Pasamos un rato muy agradable. Agradecemos al doctor participación y por compartirnos sus conocimientos. Igualmente a la doctora Aymara García como moderadora en esta entrevista. También agradecemos a los profesionales de la salud por acompañarnos y los esperamos en la próxima transmisión en vivo de Conectimed.